A la memoria de mi gran amigo que fue el gran torero cordobés Manuel Rodríguez Manolete. La generosidad es lo que lleva a los toreros quizás a acabarse la vida, y la generosidad es la que llevó a 3 toreros a grabar un disco, algo que un torero le pilla un poquito lejos, para el Montepío de Toledo. Gitanillo de Triana, Curro Romero y Antoñete se conjuntaron hace unos cuantos años para grabar un disco para el Montepío de Toledo en beneficio de los toreros menos favorecidos. El tema fue complicado porque, claro, bueno, Gitanillo de familia de cantadores, ya lo he dicho, la familia de Curro Puya, de cantadores fragueros trianeros. Curro canta muy bien por fandango, dicen que el fandango del almendro lo hace fenomenalmente bien. Antoñete canta un poquito menos, pero acompañarlo. Entonces, el caso es que Curro esperaba en el estudio de grabación todas las tardes, había hecho, por lo que se ve, promesa de no beber en esa época y lo esperaba allí. Y entonces Antoñete iba a recoger a su casa a Gitanillo de Triana.
lo recogía, va a recogerlo el primer día, recoge a Gitanillo y Gitanillo le dice que para cantar necesita hacer la voz, poner la voz, y entonces que se va a tomar una aguardiente y tal. El caso es que de aguardiente en aguardiente y de taberna en taberna llegan al estudio de grabación totalmente borracho, imposible grabar. Entonces, bueno, solución, Curro allí esperando tan tranquilo, bueno, pues lo dejamos para mañana. Día siguiente, repetición de la jugada. Curro se va al estudio, Antoñete va a recoger a Gitanillo, lo recoge y Gitanillo otra vez que le dice que tiene que... Bueno, se tiraron un mes entero para conseguir hacer la grabación. El caso es que al final decidieron que como era imposible hacerla en otras condiciones, la iban a grabar tal como estaba. Y se nota. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues se repartieron un poco la función. Antoñete, que no canta mucho, lo vamos a ver torear, que además merece la pena porque Antoñete torea muy bien, francamente bien, y vamos a escuchar el cante, ese villancico que graban Gitanillo y Curro. El que canta es Curro y el que hace los recitados trabándose la lengua y se nota en la grabación es Gitanillo de Triana, Rafael Vega de Loreto. Venga, vamos a escucharlo y vamos a ver torear a Antoñete. Y al final también con una pequeña sorpresa final. Son las 5 de la tarde, abre marcha Aguascalientes, que aquí estamos tres toreros para hacer el paseo. Piden la llave del cielo a los ángeles de grana que recen al Dios que nace por mi muleta y mi espada. Vela de cera grisada parecen las banderitas. Para ti niño incienso, en las tardes con historia, yo sé que mi vuelta puedo es tu corona de gloria. Bueno, vamos a salirnos ahora por esto. El subtítulo de la conferencia era Tores flamenco y otras músicas. Y esta otra música, que este pequeño apunte, es la figura de José Tomás. Esto no es flamenco, esto es una ranchera un paso doble una ranchera en su propio homenaje, que él canta en un acto benéfico. Él canta acompañado con unos niños, canta acompañado con unos mariachis. Él tiene mucha vinculación a México, él vive medio parte del año aquí en Estepona, de cerquita, y otra media parte del año en Aguascalientes. Tiene vinculación en los dos países. De hecho, en Aguascalientes es donde recibe esta jornada tan terrorífica. Si hay un torero hoy día que puede evocarnos, recordarnos a todos estos toreros que hemos visto, históricos, míticos del pasado, sin duda alguna, hoy día es José Tomás. Bueno, pues vamos a escucharle cantar a José Tomás y a torear. José Tomás.
por verte torear. Podían con otros compararse, pero tú eres cosa de Dios. El más grande de los más grandes, Leonardo, universal. No se entierra en mar y cielo, tú y más ninguno, no sé tomar. A veces no mereces, no nos azares, por el pecado. Bueno, cuando hace un par de años un grupo de aficionados organizamos un recorrido conmemorando el centenario de la alternativa de José Víctor Gallo, la idea era ir por los sitios vinculados en Sevilla a la memoria del torero. Partimos de Gelbe, que es el pueblo donde nació, estuvimos en la Maestranza de Sevilla, que es donde tomó la alternativa, en lo que queda de la Monumental, que es la plaza que él hizo para abaratar los costes de la entrada. Él pensaba que haciendo plazas grandes, fue un visionario, abarataría los precios de las entradas y la gente podría ir más gente a los toros. Estuvimos también en el cementerio de la Macarena, estuvimos en Pinomontano, en la iglesia de la Basílica de la Macarena. O sea, hicimos un recorrido por todos los sitios de Sevilla vinculados. Claro, en cada sitio se iban leyendo también textos alusivos un poco a su figura, a su memoria, recordando la figura del torero, etcétera, etcétera, etcétera. El tema final acabó en el cementerio. Él está enterrado con un mausoleo magnífico que es de Mariano Benlluren, bajo ese mausoleo donde también está Ignacio Sánchez Mejía y el resto de sus familiares. Y en ese cementerio hay una persona que es de este árbol genealógico que he enseñado antes, Salomé Pavón Ortega, una cantadora actual, resulta que es familia de todos ellos. O sea, ella es nieta de Manolo Caracol y por tanto está entroncada con toda esa línea torera flamenca que hemos visto en su momento. Es descendiente, en su rama está familia de Antonio Mairena, familia de Manolo Caracol, familia de José Néstor Gallo, familia de todos ellos. Entonces Salomé tuvo el detalle de, para cerrar la jornada y cuando fuimos a poner una flor a la tumba de Joselito y en su memoria, ella tuvo el detalle de cantarle. Se lo pedimos y accedió, le costó un poquito porque un gitano cantar en un cementerio es complicado, pero accedió, y además porque estaba en un familiar suyo, antecedente suyo. Ella accedió y ella cantó Silencio por un torero, que es una copla de Juanita Reina, preciosa, pero la cantó por flamenco, por como ella sabe cantar. Muy emocionante, todo el mundo, pues yo creo que se nos saltaron, se nos cogió un poquito el corazón a todos los que estábamos allí. Vamos a escucharlo. Ay, 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 parece que está dormido, parece que está dormido, Dios mío, y en su capote
Bueno, pues vamos a rematar. Y vamos a rematar recordando a dos toreros clave en la historia del toreo. Hemos llegado hasta José Tomás, empezando por Pedro Romero, Pepeillo y Pucha, y hay un momento clave en la historia del toreo donde se pega el salto del toreo antiguo al toreo moderno, que es la época de Joselito Belmonte. Son dos toreros complementarios, una competencia también que dura el tiempo que dura la vida de Joselito, como mata un toro en Talavera, pero Joselito Juan Belmonte sientan un poco entre ellos, uno aportando la estética y otro aportando la técnica, sientan un poco las bases de lo que luego va a ser el toreo. A partir de ahí está resumido todo el toreo que viene después. De ahí empiezan a sacar otros toreros, los de la línea de Belmonte, Gitanillo de Triana, Cagancho, etc. El toreo de Capa, llega hasta Morante, y los de la línea de Joselito, Chicuelo, Manolete, el toreo de Muleta, que llega a nuestros días. Es como se está toreando hoy, es la herencia de ellos. Y lo recuerda, pues, lo canta en este caso Juanito Valderrama, una composición que se llama Pena de José y Juan. Es el recuerdo de estos dos grandes toreros que sientan un poco el punto clave, el momento clave de la historia del toreo, con el que cerramos, o con el que voy a cerrar esta charla. Que no solamente ha sido aquí, en este lugar de Marbella, sino que en el Círculo de Labradores,
en el Ateneo de Sevilla, en la Maestranza, en Ronda, en el CEU en Madrid, en la universidad, en otra universidad también en Madrid, en la Universidad de Periodismo, como decimos los antiguos. Bueno, es que, sí, es verdad. Y entonces, bueno, es un señor que tiene un recorrido extenso, exquisito y además un gusto loable y encima es que eres muy humilde, que eso ya no se encuentra. Muchísimas gracias porque es una conferencia preciosa y a ver lo que quieren preguntar. Y no es por nada, pero el que está en la puerta es el nieto del que fue el apoderado de Manolete. Hay que saludarle, ¿no? Buenas noches. Vale. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿O simplemente admiración? He visto en la plaza de Bilbao, precisamente, hay una afición increíble de los toros, yo soy de allí. ¿Y tú qué le dirías a toda esa gente que quiere quitar los toros como en Barcelona, que prácticamente están quitando las corridas? Yo creo que cada uno tiene sus opiniones. Veníamos comentándolo en el coche, Fernando, lo veníamos comentando antes, sí, que hay opiniones distintas. Sobre los toros nadie se queda impasible. Quiero decir, eso no sé si es bueno o malo, pero desde luego los toros provocan o un rechazo radical o una afición radical. Lo decía Hemingway en uno de sus libros. Él contaba que cuando él llevaba a algún amigo suyo, extranjero, que no conocía a los toros, que el español lo ve desde chico toma postura. Pero él decía que cuando llevaba a un amigo nunca sabía la reacción que iban a tener. Y además que siempre le sorprendía que él llevaba un señor muy rudo y tal, y se mareaba viendo la sangre del toro o de los caballos, y que llevaba a una señora encantadora y muy delicada y tal, y que le entusiasmaba aquello cuando le preguntaba, ¿cómo es la sangre? Y dice, ¿sangre qué sangre? ¿No? Entonces los toros, está el tema de la sangre, del rito, del sacrificio del animal, incluso el del propio torero muchas veces, la sangre de la corona del torero. Entonces eso es evidente, pero hay quien obvia estas cosas y ve algo más. Quien no lo obvia y pone en primer término la sangre, el daño, etcétera, pues claro, ahí está un poco el tema. Entonces, bueno, ¿qué se le puede decir? Cada uno tiene derecho a ver las cosas como quiera verlas. Lo único que quizás sí se le podría pedir a la gente es un poquito más de información sobre los temas. Y luego, con esa información, que decida cada uno que le gusta y el que no le gusta. Y que se respete también las opiniones que no nos gustan. Yo creo que eso siempre es un problema. Es decir, tenemos opiniones muy viscerales y lo nuestro es como lo único criterio válido. Y siempre puede haber otro. Igual o mejor o peor, pero otro. Por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, yo lo que creo que la aversión que hay a los toros por parte de quien es contrario a ellos se basa fundamentalmente en la crueldad. Sin embargo, yo creo que no se ha explicado y no se conoce cuál es la vida de un toro bravo, cómo se desarrolla en el campo, cómo vive 4 años como mínimo, cómo está en libertad y cómo muere pues, en un combate que en realidad no se sufre, y cómo vive en cambio el toro que comemos todos los filetes, o el añojo, que está encadenado, que vive como peor que un señor que está en galeras y que está con un estrés tremendo durante un año, 9 meses. Eso no lo conoce la gente, que es mucho más cruel. El toro normal, el toro de lidia. La opinión de Fernando, quizás que Fernando se suba, sí, porque la suya. Yo totalmente de acuerdo con lo que he dicho. Hay falta de información. Luego cada uno tendrá la postura que tenga antes de que públicamente se haga un rito o un espectáculo o esto. Sí. No sé si Fernando quizás sobre este tema. ¿Querías hacer algún comentario? Bueno, con referencia a la crueldad en el toro, yo creo que la vida en sí es cruel. La vida, yo creo que una corrida de toros representa, es el símbolo de la vida en sí misma, ¿no? El toro representa la vida y el torero, el ser humano, que con ese afán de superación increíble consigue cosas increíbles. Todos hemos visto en esta conferencia tan buena de Vigo José Morente, que ha sido un poco la historia del toreo desde su inicio, desde que lo conocemos hasta nuestros días, como no todo es gloria, no todo es bonito, no todo es dinero, no todo es lo que ve la gente o lo que cree la gente. Hay muchos toreros que han dejado su vida en el ruedo, hay muchos toreros que han dejado sangre en el ruedo, habemos muchos que no podemos torear porque nos lo impide, nos lo ha impedido un toro en un momento dado, y es
una corrida rodea el símbolo de la vida. El toro es la vida, el ser humano es el torero que con ese afán de superación, con ese afán de querer ser mejores, rodea ese espectáculo de unos valores increíbles, valores antropológicos, valores humanos, valores ecológicos, unos valores que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar si las corridas de toros se deben seguir haciendo o no se deben seguir haciendo, y sobre todo lo que más valoro yo es que es una señal de nuestra identidad antigua, es una señal nuestra, una señal de nuestra identidad de los españoles, la hemos creado nosotros, y eso va en nuestra personalidad, eso va en nuestro afán de superación y en nuestras ganas de querer cada día ser mejores. Este señor. Que yo creo, en relación a lo que decía este señor, es que hay un gran problema en el tema taurino, que es confundir todo lo que se hace con toros con las corridas de toros. Las corridas es una cosa totalmente diferente a todo lo que se hace fuera de lo que son las corridas de toros. Las corridas de toros son cosas perfectamente reglamentadas, organizadas, donde cada cual sabe cuál es su sitio, cuál es el momento, dónde se empieza, reglamento total. Sin embargo, lo que ven de fuera es el maltrato de otras cosas que no tienen nada que ver con las corridas de toros. Sin embargo, se mete todo en el mismo saco y entonces es la crueldad, cuando realmente la corrida de toros es como un ballet, es la belleza de un determinado momento donde se crea una imagen plástica de un animal y una persona. Eso no tiene nada que ver con las lanzadas, ni tiene nada que ver absolutamente con los alfileres de coria, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que la culpa de este, digamos, de este desconocimiento la tiene el propio mundo taurino, que no hace docencia de la diferencia que hay entre una corrida de toros y lo que es otras actividades que, por supuesto, repugnan a la mayoría de los aficionados a los toros. Sí, por favor. ¿A qué edad un niño en la escuela, en el instituto, le explican los valores del torero? Si es que se lo explican, ¿no? Estamos como cultura española, hay un minuto de la educación de un niño en el que se le matice los detalles positivos que pueda tener el torero y las cosas tradicionales. Hace un año y pico estuvimos, con Fernando y yo estuvimos en un instituto. Yo creo que no, el niño se entera en la calle de lo que le cuenten, ¿no? Pero nunca en la escuela, ¿no? Sí, bueno, como contaba, hace un año y pico estuvimos Fernando y yo en un instituto, invitados por un profesor amigo nuestro, para que durante la semana de actos culturales los chavales conocieran algo del toreo. Entonces fuimos con un alumno de la escuela, que era de la edad de los estudiantes, 14, 15 años, con capote, muleta, le explicamos un poquito algunos conceptos básicos y no tenían ni idea. Pero es que además había una oposición enorme en el claustro de profesores, hubo una especie de boicot encubierto a que se diera ese acto. O sea, no ya el que es simplemente contar lo que es el toreo, cómo es el toreo, los valores del toreo y de los toreros, es que había una especie de rechazo previo en un medio que es un medio intelectual, que es un colegio, un instituto, donde precisamente lo que la gente debería estar preocupada es por informarse, por conocer y por saber. Y luego, como digo, tomar la postura que cada uno tome, que es respetable siempre. Pero había ese rechazo. El claustro de profesores le hizo el vacío. De hecho, este año no se ha repetido la experiencia, ya no sé si porque mi amigo se ha desilusionado, que es profesor de allí, o porque los otros profesores, incluso padres de alumnos, protestaron de que se hiciera y a sus chavales por qué se les explicaba lo que era el toreo. Y hubo protestas, claro, se hizo el acto, se dijo que era obligatorio, tuvieron que ir y tal. Pero había ya ese rechazo, había y luego entre los críos pues había lo típico, el interesado en aquello, el preguntando y tal, y a gente que se le veía que estaba ya muy condicionado a lo que pensaba, sin conocerlo, sin haber visto una corrida de toros y sin haber ido a los toros en su vida. Ya tenía la postura, el cliché hecho. Es complicado vivir.
Había una señora que quería hacer una pregunta. Sí, Inés. no te iba a preguntar una cosita. Bueno, aparte de decirte que me han encantado los cantes que has puesto, Muchas gracias. que me han puesto la piel de gallina, no las había escuchado en mi vida. Y bueno, y las imágenes es una belleza. Pero te iba a preguntar una cosa que a lo mejor no tiene que ver un poquito con las imágenes que has puesto. José Tomás, que yo no lo he visto en mi vida y estoy deseando verlo. Hay que verlo, ¿eh? No soy muy taurina, conozco de toros. ¿Me puedes explicar tú, que entiendes tanto de toros, qué tiene José Tomás que gusta tanto y qué le va a hacer diferente al resto? ¿Lo puedes explicar un poquito? Yo creo que mejor lo puede explicar. Yo lo puedo explicar. Cuando yo voy a dar mi opinión, y luego me gustaría que también lo diera. José Tomás es un resumen de lo que hemos visto esta noche. Lo que hemos visto en esta charla es la esencia del toreo, es desde sus comienzos hasta nuestros días. Todos esos sentimientos que cada uno de nosotros hemos experimentado viendo estas imágenes, eso es lo que te hace sentir José Tomás cuando lo ves en una plaza de toros. Por lo tanto, yo creo que es un resumen de todo, es un torero histórico, un torero único y un torero que nos rodean unos valores tan impresionantes, una personalidad tan arrolladora que no cabe nada más que quitarse el sombrero ante él. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Que José Tomás dice: hay muy buenos toreros, hay grandes toreros hoy en día, hay muy buenos toreros, pero siempre hay alguien que marca la diferencia por algo que trasciende lo que es el toreo, que es por su concepto, por su manera de estar, por su forma de presentarse. Y yo creo que eso es donde marca José Tomás la diferencia. Dice toreros que torean perfectamente, con una técnica perfecta, con una precisión, con mucho arte. Hay otros muy valientes, pero claro, que reúnen las cualidades en proporciones más o menos similares, altas, todas. Y sobre todo ese concepto de que cada momento es importante. Yo creo que es un concepto muy manoletista, por cierto, ya que estamos yo soy muy manoletista también. Entonces, ese concepto de manolete, bueno, el toreo antiguo, los toros se lidiaban, se les quitaban del medio como se podían, y cuando un toro se prestaba, se le toreaba. O sea, el torero se lucía con el toro, y cuando no, pues se lidiaba y fuera. Entonces, Belmonte empieza a decir, dice: va a llegar un torero que va a torear a todos los toros. No que va a estar digno y bien y va a hacer lo que hay que hacer, sino que va a lucirse con todos los toros. Ese torero posiblemente que llegó fue Manolete. Manolete hasta la plaza más pequeña se la jugaba. Ese concepto del torero, que le da igual que esté en la plaza de Madrid, o que le da igual que esté en Linares, y que se la juegue igual en Linares con un número de espectadores mucho inferior al de Madrid con muchísimos espectadores, ese concepto del torero es el de José Tomás. Quizás esa es la diferencia que marca. Él le da igual donde está, siempre va con un toro más importante que la plaza donde torea, por respeto a los espectadores. Si una plaza el toro sale de ese tamaño, él un poquito más y un poquito más de picante, y ese es quizás el concepto que tenía. Él es muy manoletista también, esa herencia de ese concepto del toreo, que hay que jugarse en todos lados y que todos los públicos son dignos, y aunque esté en una plaza de pueblo pequeña, perdida, me la juego porque han venido a verme y yo me debo al público. Ese renuncia a tu interés en función del interés de los demás, eso es importante. Oye, ¿y eso que dicen que se pone en un sitio que no se pone en los otros? Sí, eso es verdad, es que por eso lo han dicho otros toreros, que donde él pone, donde otros ponen la muleta para que vaya el toro, él pone la piel. Pero eso es una metáfora, no es tan así. Él siempre juega mucho al límite, de buscar siempre pasarse el toro muy cerquita, pero no es lo más llamativo, pero no lo más importante del concepto del toreo suyo. Bien, la última pregunta, bueno, hay dos últimas preguntas, bueno, dos o tres. ¿Estáis dispuestos? A ver, José, ¿tú tenías... ¿Hay algún palo del flamenco que se adapte más al toreo? Hombre, vamos a ver, el palo depende. Yo cuando veo toro y estoy en casa y me pongo a escuchar flamenco, depende para qué. Yo he puesto ahí un poco de todo, todos los cantes festeros. Yo he puesto tango, bulería, he puesto caracoles, he puesto tientos, he puesto un poquito un repertorio, pero no me he metido en los palos que yo creo que de verdad le van al toreo, que son las seguirillas, los cantes a palo seco, el martinete y tal. Yo creo que le van un poquito más, depende de qué tipo de toreo, porque el toreo también es muy variado, ahí desde el toreo alegre, las banderillas, no sé cuánto, hasta el toreo, hasta la estocada, que es dramático, o el toreo de muleta por izquierda es natural, que es tenso y potente. O sea, yo creo que no hay un palo identificado con los toros. Hombre, el fandango, por ejemplo, cuando un torero está toreando y un cantador que está en la plaza se emociona y se pone a cantar, normalmente sale por fandango, ¿no? Eso sí hay una cierta vinculación, pero tampoco tiene mayor.
Josefina, y Bueno, luego Pilar y terminamos. Felicitarlo, darle la enhorabuena, porque la verdad que ha suscitado su ponencia mucho interés y yo creo que todos hemos aprendido mucho. Y ahora al torero, decirle que si en las escuelas taurinas hay muchos alumnos. Sí, aquí en Málaga tenemos unos 30 alumnos. Málaga, la escuela de Málaga está patrocinada por la Diputación. Es una escuela pública donde cualquiera puede ir a aprender a torear. Chavales con el deseo de ser torero, como personas que solamente se les despierte el deseo de aprender un poco de la técnica del toreo o hacer un poco de ejercicio con un capote o con una muleta. Y bueno, está abierto a todo y es cierto que en estos tiempos que corren, que el toreo no tiene muy buena prensa, pues todavía hay niños a edades tempranas que no tienen todavía una mente formada como para decidir que quieren ser toreros, cómo llegan a la escuela con 4, 5, 7 años, 10 años a querer ser torero. Algo hay que les despierta ese deseo, algo hay algo hay en el ser humano que les despierta el deseo de querer ser mejores y de conocerse a sí mismo. Y qué mejor y cómo mejor conocerte a ti mismo que cuando estás en una situación límite, como están los toreros, que están al límite de lo físico, al límite de lo mental, cuando están delante de un toro. Yo creo que eso es lo que el mayor interés que se despierta en una persona es eso, ¿no? El toro representa un peligro tangible y el ser humano se tiene que adaptar a ese peligro y tiene que conocerse a sí mismo, a ver hasta dónde están sus límites. El deseo de conocernos a nosotros mismos es lo que me imagino que será lo que a estos niños con 4, 5, 10, 12, 14 años pues les despierta el deseo de ir a una plaza de toros a aprender a torear. Algunos me imagino que en sus familias, ¿no?, le escucharán, mirarán. También por familias, pero hay muchos que no tienen ningún antecedente taurino, sino que llegan allí porque les gusta desde pequeños. Entonces no se sabe por qué, porque el toreo no está en los medios de comunicación, no está al alcance de los niños. Como dice el señor, en España se está obviando parte de nuestra historia. En los libros de texto, en los libros de historia deberían de estar presentes los toros, porque es una época del desarrollo de nuestro país y se está obviando, y aún así pues hay chavales que se les despierta ese interés. Gracias. Bueno, la pregunta de Pilar y cerramos contigo ya. ¿Contribuyó, en qué medida contribuyó el cordobés a darle más popularidad a la corrida en el extranjero? Pues yo me acuerdo que vivía fuera de España y todo el mundo criticaba la corrida hasta que llegó el cordobés. Todo el mundo se puso por el cordobés y digo, ¿qué tenía el cordobés que hizo que la corrida volviera a ser tan popular después de los... Otro mito, otro torero mítico, como que consigue una repercusión enorme, que vaya un poco más allá de sus propias incluso cualidades como torero, son grandes toreros siempre, pero que trascienden muchísimo. Manolete tuvo también repercusión internacional, el cordobés hoy la tiene José Tomás, y estamos hablando de toreros que tienen algo que a todo el mundo le llama la atención. Yo creo que el cordobés fue un lío, pero un lío interno y externo, es tremendo, y un lío dentro de las plazas también, interno en el país, pero dentro de las plazas también toreaba a su estilo, toreaba muy bien, luego hacía sus números, pero el caso es que da igual que sea mejor o peor, toreaba primero toreaba, luego hacía una especie de espectáculo que daba salto a la rana y tal, pero primero toreaba con la izquierda como poca gente. Él tiene desplazados los huesos de las muñecas de rematar los muletazos con la izquierda en el natural. O sea que era un torero que toreaba muy bien con la izquierda, que le daba 8 o 9 naturales a un toro, lo cual no es cualquier tontería. Pero, y eso, con una personalidad arrolladora, con ese, hemos visto toreros, Reverte fue en su época también, bueno, Reverte es muy gracioso, porque nosotros hemos conocido a descendientes de Antonio Reverte, que viven en Málaga, y es que han estado viviendo de lo que ganó Reverte, que no es un torero de los más conocidos de la historia del toreo, pero fue un torero que tuvo, bueno, porque de lo que él ganó, de las fincas que compró, de las casas que compró, etcétera, han estado viviendo 3 generaciones enteras, pero ya nuestros amigos que eso no les ha llegado el dinero, ahora vendemos la casa de aquí, ahora vendemos la finquita aquí, han estado viviendo 3 generaciones enteras de lo que esos toreros son mediáticos, tienen una repercusión enorme. El cordobés
puso a la fiesta en el mundo entero, ¿no? Como la puso en su día Manolete también, salía en live, y como la puso Juan Belmonte, que salió fue portada de este año. O sea que son toreros que tienen mucha repercusión. Bueno, pero los aficionados siempre critican. El aficionado es criticón, el aficionado critica a José Tomás, ¿no? Entonces, bueno, y critica a Morante, y critica a Juli, critica a los buenos toreros los tienen que criticar, si no los critica que no son tan buenos. Entonces, cuando tú ves que un torero lo critica mucho, dicen que bueno es este torero. Si los aficionados los critican, lo malo es que te critiquen los públicos. Y en aquella época estaba además el Vicky. No, había el Barre con un elenco, Pago Camisa y Vicky Puerto, el Barre con Ordóñez, bueno. O sea, es lo que se lleva por delante un poco de pavo. El Víctima cuando era genial. Claro, al Camino y a los nombres con los que él compite y los Barres. Eso es muy complicado. Muchísimas gracias, ha sido todo un lujo de noche.